La mayoría de los casi 2 millones de guatemaltecos que viven en los Estados Unidos salieron del país obligados por la guerra civil en 1965. Tengo 11 años de vivir en un calvario, de saber en qué momento van a ir a buscarme a mi casa y qué va a pasar con mi familia. El problema en Guatemala, según su propia gente, empezó cuando la empresa United Fruit Company, atraída por el gran negocio que representaba la producción de banano, convenció al gobierno de que la dejara plantar las tierras libre de impuesto, a cambio de trabajo para sus ciudadanos. Con el tiempo hubo quien se opusiera a ello, como el presidente Juan José Arévalo, seguido por el derrocado Jacobo Arbenz, quien luchó para recuperar las tierras que United Fruit Company había comprado a los campesinos. Porque los guatemaltecos son víctimas de una guerra que fue mismo Estados Unidos a través de la CIA, la que derrocó un presidente en nuestro país, la que provocó la guerra civil. Irónicamente, dicho conflicto armado dio origen a que miles de guatemaltecos se vieran en la necesidad de abandonar nuestro país y buscaron refugio en los Estados Unidos. En la actualidad, el futuro de más de 500,000 de familias guatemaltecas se encuentra en un limbo legal y muy próximos a ser expulsados de los Estados Unidos por carecer de argumentos para quedarse en el país con un estatus legal luego de la firma de los acuerdos de paz el 12 de diciembre de 1996, a pesar de ser víctimas de la guerra. Ante dichas injusticias, la Casa de la Cultura de Guatemala, con sede en la ciudad de Los Ángeles, recientemente presentó una demanda colectiva ante la Corte Federal del Distrito Central de California a favor de los 250,000 casos de guatemaltecos solicitantes de asilo en los Estados Unidos. Lo que pretende la demanda es que el Departamento de Justicia les regrese sus permisos de trabajo y negociar en la corte precisamente, la legalidad de esta gente, que se quede permanente en los Estados Unidos. En un país de Centroamérica, Guatemala, había llegado a la presidencia por voto popular Jacobo Arbenz, un militar retirado decidido a mejorar las condiciones de vida de los campesinos de este país, donde las compañías bananeras estadounidenses eran dueñas del 70% de las tierras cultivables. En una política de dignidad, nos hemos negado a ampliar las concesiones de la United Fruit Company. Con la reforma agraria, estamos liquidando los latifundios. Pero la United Fruit Company era respaldada por fuertes intereses. El abogado de esta compañía era el mismísimo secretario de Estado Foster Dulles, y su hermano Allen Dulles era nada menos que el director de la Agencia Central de Inteligencia. Washington no se quedaría de brazos cruzados ante el peligroso ejemplo que la democracia social de Guatemala le daba a los demás pueblos de la región. Eisenhower con su pandilla decidieron el futuro de la democracia guatemalteca poniendo en práctica un nuevo plan, la Operación Éxito. La CIA desplegó una gran campaña publicitaria para hacer creer al mundo que Guatemala había caído bajo las garras del comunismo soviético. De pronto, la empobrecida nación guatemalteca empezó a ser la gran noticia en todos los medios de comunicación, presentándola como una feroz amenaza para la tranquilidad del hemisferio. In other words, the Arbenz regime was not a Guatemalan government. It was a foreign government controlled by foreigners. En solo un mes se escribieron más de 200 artículos con terribles historias sobre Guatemala. 3 películas sobre la amenaza guatemalteca recorrieron los cines de Estados Unidos. Se mostraron fotografías de cadáveres mutilados acusando al gobierno de Arbenz por esos crímenes. Con esta avalancha de propaganda, los hogares norteamericanos no podían sentirse seguros con Jacobo Arbenz en el poder. La Operación Éxito logró su primer objetivo, que el mundo se sintiera amenazado por Guatemala. Otra de las metas del plan era restar apoyo popular al gobierno de Arbenz, y como parte de las operaciones psicológicas y de desinformación se interfirieron las radios guatemaltecas. Aeronaves norteamericanas diseminaron 100,000 panfletos sobre la cronología del comunismo en Guatemala. 2 agentes de la CIA instalaron una estación de radio en la República de Honduras, a la que llamaron Voz de Liberación, un recurso de guerra psicológica que la CIA continuaría empleando en todas sus operaciones. Una base militar en la Florida sirvió de cuartel general de la operación, dirigida por el oficial de la CIA Tracy Berns.
Bajo el Tratado de Asistencia Recíproca, los dictadores de la región enviaron su contribución a la invasión. El dictador nicaragüense Anastasio Somoza armaría a los paramilitares financiado por la CIA. Pérez Jiménez no se quedaría atrás enviando armas y logística. Hoy, a las 16 horas, aviones de fabricación norteamericana del tipo P-47 atacan la ciudad de Guatemala, ametrallando edificios gubernamentales, viviendas particulares y bombardeando bases militares. Mientras caían las bombas norteamericanas, el cinismo del imperio tomaba la palabra en las Naciones Unidas en la voz de su embajador Henry Cabot. But as a revolt of Guatemalans against Guatemalans. Pero con el paso del tiempo, documentos desclasificados de la propia CIA develarían los detalles y los nombres de los agentes norteamericanos implicados. El propio embajador norteamericano John Perufoy, Enno Hobbins, oficial de operaciones, David Attel Phillips, oficial de operaciones psicológicas, David Morales, destacado asesino al servicio de la CIA, Frank Wisner, jefe de la estación central en Guatemala, Tracy Burns, autor del plan de invasión, Howard Hunt, agente operativo destacado en operaciones psicológicas. Estos son algunos rostros del equipo de criminales que movieron los hilos de la invasión imperialista a Guatemala y le hicieron creer al mundo que se trataba de un conflicto interno. Cuando el presidente Jacobo Arbenz ordenó repartir las armas del ejército al pueblo, ya era demasiado tarde. Cercado por generales traidores y viendo a su pueblo morir bajo las bombas de la aviación norteamericana, el presidente Arbenz se dirige al país por radio el 27 de junio. Han usado el pretexto del anticomunismo. La verdad ha de encontrarse en los intereses financieros de la United Fruit y demás monopolios de Estados Unidos que temen que el ejemplo de Guatemala sea imitado por otros países latinoamericanos. Con la esperanza de detener esta agresión y restaurar la paz, he decidido renunciar.